Hey, ¿qué tal, compitas? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. En el día de hoy vamos a hablar sobre la relación de Gabriel García Márquez, el afamado autor, ganador de un premio Nobel y orgullo colombiano, y su relación con la Iglesia Católica. Así que, bueno, antes de empezar también quisiera extender un saludo a mi amigo Jerónimo Castro, quien es seguidor fiel desde los inicios de este canal. Así que un saludo, compadre. También, aparte de eso, debo recalcar que ya ganamos 200 suscriptores. Eso fue un poco lamentable, pero bueno. Ganamos 200 suscriptores y bueno, les quería agradecer a todos por su apoyo en este proyecto. Y aparte a los nuevos, porque subí el short de Duelo Épico de Titanes en compañía de mi amigo Élite. Y bueno, se suscribieron como 15 personas más. Así que a los nuevos también les extiendo un saludo. Este soy yo, soy Testigo 826 y bueno, vamos a ver qué sale, ¿no? Me gusta hacer reseñas de videojuegos y de libros, aunque últimamente me ando concentrando más en los libros. Pero eso no significa que no haré próximamente un gameplay de esos con los que empezamos, de esos que tanto nos gustan. Así que bueno, sin más prefacio, empecemos con este video. Gabriel García Márquez nació el 6 de marzo de 1927 en Aracataca, Magdalena, un pueblito colombiano en la zona bananera. Sus padres, si bien inspiraron obras importantes en la vida del autor, como lo fueron Amor en el tiempo del cólera, si bien tienen algo de importancia, no tienen tanta importancia en el tema que quiero desarrollar en este video. Su abuelo, Nicolás Márquez, era veterano de la Guerra de los 1000 días. Esa Guerra de los 1000 días, que duró 1100 y pico de días, que jodió al país durante 3 años y que tuvo como desenlace una grave crisis económica y la separación de Panamá. No vamos a entrar muy en detalles sobre la Guerra de los 1000 días, pero digamos que como patriota me duele un poquito que nos hayamos separado de Panamá. Pero bueno, pero sigamos, que ese no es el tema del video. Su abuela, Tranquilina Iguarán, era, era una abuela muy supersticiosa, como según la describía Gabriel. Era una abuela supersticiosa que le gustaba llenar la casa de cuentos y relatos. Era una abuela con la que muchos de nosotros nos podemos sentir identificados. Personalmente a mí mi abuela me enseñó a leer, a escribir, a hacer operaciones aritméticas. Y digamos que gracias a ella es que estoy ahora mismo donde estoy, haciendo reseñas de libros y tal. Cabe recalcar que si leemos en la Wikipedia de Gabriel, que si bien Wikipedia no es una fuente totalmente confiable, es un buen método de información, así que él aparece como agnóstico. ¿Qué es una persona agnóstica? A-G-N-O-S-T-I-C-O en masculino y A en femenino. Una persona agnóstica es aquella persona que no afirma, pero tampoco niega la existencia de un Dios. ¿Por qué? Porque no hay suficientes evidencias científicas o por el estilo que puedan darle la evidencia de un Dios para que él pueda creer. Por ende, no cree, pero tampoco lo desmiente. Eso era Gabriel García Márquez, una persona agnóstica. Ahora, hablando más de la biografía de Gabriel García Márquez, él estudió en bastantes lugares, ¿no? En Bogotá, en Zipaquirá, en Barranquilla, en Santa Marta, en Sucre. Bueno, Sucre. O sea, el departamento se llama igual que el pueblo, ¿no? Después de eso se fue a estudiar Derecho a Bogotá, donde estaba casualmente el 9 de abril de 1948. ¿Y qué pasó el 9 de abril de 1948? El asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, un candidato a la presidencia de corte liberal, que, bueno, que ya de por sí los disturbios que causó ese asesinato ya de por sí acentuaron la violencia bipartidista que se vivía en la nación. Y Gabriel estuvo presente en esos disturbios en los que liberales y conservadores se estaban matando, y con ellos a todo el país. Y bueno, el gobierno conservador quedó muy mal parado por ese magnicidio. Cabe recalcar que durante
esos tiempos la constitución que regía era la constitución de 1886 de corte conservador, pero no conservador como los de ahora, ¿no? Que nomás para figurar, que si un político necesita un partido, bueno, ya que escoja cualquiera, eso no, antes se importaba, antes los conservadores y los liberales tenían ideologías radicalmente diferentes, tan diferentes que durante el siglo XIX hubo 9 guerras civiles. Pero bueno, la Constitución del 86, para interés de este video, porque tenía otros decretos, básicamente decía que el catolicismo era la única religión permitida y legal en el territorio colombiano, en el territorio nacional. Y bueno, eso cerraba la puerta para muchas de otras religiones. Claro que después se le hicieron otras modificaciones mucho más paulatinas, como por ejemplo la de 1910, que ya fueron desradicalizando los ideales, acorde a los tiempos actuales que se iban moviendo. Pero bueno, Gabriel García Márquez vivió en el exilio gracias a su ideología socialista. Él decía abiertamente que el socialismo podía ser, de hecho, una ideología que podía ser la mejor, y que si una nación entraba en el socialismo en unos cuantos años iba a ser próspera y tal. Era algo que él decía abiertamente. Y también se le relacionó con el M-19, así que para evitar su arresto, bueno, se dice que viajó por diferentes lugares del mundo. Aunque bueno, el exilio viene de mucho antes, ¿no? Porque él ya era muy, muy viajero. Esa es al menos la versión, digamos, oficial. Pero de hecho, para los tiempos que él se exilió, si bien recuerdan en la reseña de Relatos de un Náufrago, él hizo este reporte periodístico sobre este bote que se volcó y que no había ninguna tormenta, sino que se volcó por contrabando que llevaba la Marina colombiana. Y eso dejó muy mal parado al gobierno de Gustavo Rojas Pinilla. ¿Y qué era el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla? Una dictadura militar. De esas tantas que se vivían por Latinoamérica, o sea, por Sudamérica. Hubo muchas dictaduras y casualmente para ese mismo tiempo. Entonces, básicamente se tuvo que ir del país porque desmentía una versión oficial de un gobierno dictatorial. Que si bien, digamos que este gobierno hizo más o menos cosas buenas como la calle 29, el aeropuerto internacional del Dorado, mejoró infraestructura en muchos lugares y tal, pero había mucha censura, la libertad de prensa estaba restringida. De hecho, una vez Gustavo Rojas Pinilla, su hija y su yerno fueron a una plaza de toros y los comenzaron a abuchar. Y Gustavo Rojas Pinilla mandó agentes secretos para que la próxima vez que fueran a la plaza de toros, todos los que se negaran a aplaudirle y comenzaron a abucharle, y bueno, iba a tener graves represalias propias de una dictadura. Así que bueno, él se tuvo que ir volado de Colombia. Vivió en Nueva York, donde de hecho escribió en unas columnas para un periódico hispano, pero era muy mal vista por agentes de la CIA y cubanos anticastristas. Así que se tuvo que ir, viajó por varias partes, de hecho vivió mucho tiempo en Europa. Él, de hecho, quería escribir sobre una dictadura, ¿no? Y se mudó para Barcelona, España, y que en aquellos tiempos, en 1970, ya vivía los últimos años del franquismo. Entonces, recorrió bastante, o sea, su base era México, pero, o sea, él de hecho murió en México el 17 de abril de 2014, perdón. Él murió ahí, y vivió gran parte de su vida allí. Entonces, digamos que viajó bastante. Y de eso vamos a hablar ahora. Escribió su más que conocida obra 100 años de soledad en 1967, y 15 años después, en el 82, le fue entregado el Premio Nobel de Literatura. O sea, lo máximo a lo que puede aspirar un autor cuando escribe una obra. Entonces, ¿qué más que destacar? Bueno, escribió libros importantes como Relatos de un Náufrago, Crónicas de una Muerte Anunciada, El Coronel no tiene quien escriba, La Hojarasca, que otra, 12 cuentos peregrinos, entre otros tantos libros que tiene este hombre en su bibliografía.
la cual debo recalcar que es muy impresionante y admirable. Pero bueno, vamos a hablar de lo que tenemos que hablar. La relación de García Márquez con el catolicismo. Empecemos por La Santa. ¿Qué es La Santa? La Santa es un cuento escrito para una compilación de cuentos que Gabriel García Márquez escribió entre 1974 y 1992. Esto le tomó 18 años. Esa compilación se llamó 12 cuentos peregrinos, ¿no? Y bueno, o sea, él sufrió bastante de lo que era el bloqueo del autor, ¿no? ¿Qué es el bloqueo del autor? Las personas que escriben libros saben de primera mano que a veces a los autores se les pueden dar bloqueos y pueden parecernos, las obras que estamos escribiendo nos pueden parecer les pueden parecer mediocres, entonces simplemente cogen, la desechan y la vuelven a empezar y así. Eso le tomó bastante tiempo. De hecho, se dice que alcanzó a escribir más de 72 cuentos, pero el que al final se quedó con 12, que esos fueron los que publicó en 1992. 12 cuentos peregrinos narra básicamente historias de gente latinoamericana, que vive por Europa como peregrinos. Y van de aquí para allá, y hacen esto, y hacen otro. Son generalmente latinos, pero a pesar de que muchos de ellos incluso son caribeños o colombianos, muchos creo que son colombianos, ninguna de sus obras se ambienta ahí, porque bueno, fue algo que él escribió durante su exilio. De hecho, la mayor parte de las obras fueron ambientadas en Europa, como puede ser Buen Viaje, Señor Presidente, que se ambienta en Suiza. ¿Cuál más? Solo vine a hablar por teléfono, que se ambienta en una vía hacia Barcelona, en España. Y un largo etcétera. Pero el que nos interesa aquí es La Santa. La Santa es uno de sus cuentos que, bueno, trata básicamente sobre un señor que tiene su esposa, pero el hombre enviuda porque su esposa fallece. Y su hija pequeña, 7 años después, cuando ya cumple los 7 años, bueno, se muere por una enfermedad. Después de 6 meses del fallecimiento de la pequeña, tienen que destruir el cementerio del pueblo porque tienen que hacer una represa. Entonces, cuando van a exhumar el cuerpo de la niña, se dan cuenta de que el cuerpo está inmaculado, de que el cuerpo no está descompuesto. Entonces, bueno, el hombre, siendo católico, como la mayoría de las obras de Gabriel García Márquez, como ya mencioné, el hombre, siendo católico, simplemente reúne el dinero con todos los del pueblo que lo apoyan para que se vaya a Roma y beatifique a su hija. Entonces, lo que hace el caballero es tomar el cadáver de su hija y se lo lleva allá al Vaticano, y de hecho pasa 22 años conviviendo con el cadáver de su primogénita, ¿no? Porque era su primera y única hija. Entonces el narrador, que por cierto se intuye que es el mismo García Márquez, dice que pasaba por Roma y se lo encontró ya mucho más viejo, y bueno, pasaron varios papas y ninguno le beatificó a la hija. Entonces al final el autor termina con una frase, digamos, o bueno, con una conclusión un poco plot twist, ¿no? O sea, diferente a lo que muchos expectábamos. Lo que dice la frase es: y bueno, al final el santo resultó siendo el hombre que con su paciencia y su perseverancia esperó 22 años a que le respondieran del Vaticano. Y bueno, él lo dice como un tono irónico. O sea, la forma en la que se dice, según lo que yo interpreté, es como un tono irónico que, oye, este man se vino y esperó 22 años. 22 años simplemente para que le beatifiquen a la hija. Y es verdaderamente, o sea, que es una beatificación. O sea, ya después de que uno se muere ya no importa mucho. Si bien a muchos nos gustaría ser declarados santos por la Iglesia Católica, que da igual, de todos modos da mucho prestigio tener una hija beatificada, pero realmente no tiene mucho más. Realmente se expone el cuento como fanatismo religioso, ni más ni menos. Así es como el autor nos los quiere pintar, según lo que yo interpreté. Otro cuento también muy conocido: un señor muy viejo con unas alas enormes, que durante una tormenta a una casa de playa, o sea, una casa en la playa, ¿no? En la orilla de la playa, le llega un viejo con alas, ¿no?
Y la gente piensa que es un ángel o que es un demonio. Total que escriben a Roma para ver qué era lo que era esa criatura. Y la persona, no sé, en vez de tratar de razonar con él o, no sé, intentar algo, lo que procede es a encerrarlo en un gallinero y comenzar a venderlo como una atracción de feria por 5 centavos porque la gente creía que esos milagros él podía hacerlos en realidad. Entonces la gente iba a pedirle milagros, pagaban 5 centavos y eso comenzó un negocio más que algo religioso. También quiero destacar que la carta de Roma nunca llegó a ser respondida. Quizá porque la respuesta no llegó, quizá porque nunca, ni siquiera la primera carta fue leída. Hay varias teorías, ¿no? Pero al final, de hecho, llega una mujer con cuerpo de araña y el viejo al lado pierde toda la atención y solo trata de sobrevivir en el patio de los que lo descubrieron. De esto quiero descubrir dos cosas. Perdón, descubrir no. Destacar. Número uno, el hecho de que la carta a Roma nunca haya llegado. O sea, el autor lo que te quiere tratar de decir es de hecho que la Iglesia Católica es una institución meramente humana. O sea, no me malentiendan. Dios es, o sea, según lo que se intuye en este libro, Dios es una cosa y la Iglesia Católica es otra. Otra cosa con naturaleza pecaminosa propia del hombre, propia del humano. O sea, el humano todo lo que toca lo corrompe. Y eso es una naturaleza que, según vemos en la Biblia, lleva desde el Génesis, desde el principio. Entonces, pues simplemente la carta nunca llegó por mala gestión, o la carta nunca fue respondida, o desestimaron el caso. Eh, Queda la interpretación de cada quien. La segunda cosa que quiero destacar es que la gente pagaba 5 centavos porque una criatura desconocida, del cual no se tenía certeza de que era un ángel, bueno, le daban 5 centavos y el pueblo comenzó a lucrarse con turismo. Bueno, simplemente lo tenían ahí como una atracción de feria y que fue motivándose más aún por el fanatismo religioso. O sea, el lucro fue creciendo por el fanatismo religioso de que la gente peregrinaba hasta donde estaba este viejo alado, porque pensaban que era un ángel y que podía hacer milagros. También, y como por último, quiero destacar el último libro que reseñamos en este canal, Crónicas de una muerte anunciada. Crónicas de una muerte anunciada es un libro que narra sobre una muerte anunciada que todo el mundo sabía que iba a suceder, pero nadie pudo decir o nadie dijo nada para salvar a la persona. La cuestión es que el mismo día que iban a salvar a la persona, Santiago Nazar, que bueno, ya reseñamos este libro y puedes ir a verlos más cuando termines este video, más tarde. Entonces, la cuestión radica en que el mismo día que mataron a Santiago, llegaba el obispo. El obispo es o sea, es uno de los rangos de la Iglesia Católica, ¿no? Y es como una especie de sacerdote, pero regional, o sea, que coordina administrativamente todo el ámbito de la Iglesia Católica en una determinada región. Entonces, más claro, digamos que el Papa vendría a ser como el presidente. Bueno, el obispo vendría a ser como el gobernador, el arzobispo vendría a ser como el alcalde y el sacerdote vendría a ser como el edil, digámoslo así más o menos, para que quede un poquito más claro. Entonces, ese mismo día que llegaba el obispo ni siquiera se bajó en el pueblo y nomás odiaba el pueblo, de hecho, y nomás fue por un sancocho de crestas de gallina. Que a todo esto, ¿a qué sabe un sancocho de crestas de gallina? O sea, me quedó la curiosidad. Cuando lo leí, sancocho de crestas de gallina. Está como raro eso, pero bueno. La cuestión es que el obispo ni siquiera se baja y se menciona que odia al pueblo. Y analizando un poquito más el libro, el narrador es testigo, o sea, ni siquiera es omnisciente. O sea, el narrador omnisciente es alguien que sabe los pensamientos de cada personaje. Y habla en tercera persona y tal, él hizo esto, él hizo lo otro. Pero el narrador testigo es una persona que atestigua los hechos. Habla en primera y en tercera persona. Y puede ser, bueno, de hecho no es el protagonista
Y puede que sea un personaje secundario si la historia se contara con un narrador omnisciente. Entonces, si el narrador es testigo, el narrador está hablando por lo que él sabe, por lo que él ve, por lo que él ha oído. O sea, el narrador está hablando desde sus 5 sentidos, y no como un ente superior que sabe lo que piensan, lo que hacen en oculto. Entonces el narrador testigo, en este caso, que es una crónica, hace una construcción de los hechos. Y son hechos que él puede saber nomás por su condición de humano. O sea, nomás lo puede saber porque alguien se lo dijo, porque lo atestiguó él mismo. Por ende, era algo que se sabía que el obispo odiaba al pueblo. Y normalmente cuando nosotros vemos a un sacerdote, a un cura, estamos en la misa, nosotros pensamos, ¡hey, qué buen tipo es el cura! Es agradable y tal, pero este cuento no, este cuento va más allá. Este cuento nos dice que un obispo odiaba al pueblo, en vez de compartir amor y tal, que es lo que supuestamente predican. Entonces, es como según lo que yo interpreté, el punto que ya escribimos. O sea, la condición de humano que tiene el obispo es muy diferente a la condición divina que tiene el Dios que está arriba. Pero, y esa condición de humano lo puede corromper. O sea, un cura es un humano, y un humano pues tiene hambre, tiene sueño, tiene sed, tiene metas, y está dispuesto a cosas no tan lícitas para conseguirlas. Es un pecador al igual que nosotros. Y eso es como algo que el libro nos quiere dejar en claro, pero nosotros lo sabemos, pero el libro nos quiere dejar en claro. Y bueno, me pareció interesante ese pequeño detalle. Si bien no tiene una participación tan significativa en la trama de la historia, bueno, la verdad es que, o sea, es un detalle que el autor agregó. O sea, porque fácilmente su participación puede ser omitida en el libro y no pasaría nada, la trama seguiría siendo la misma, el título no perdería sentido, nada perdería sentido. Pero el autor lo agregó igual. Entonces me pareció interesante. Y bueno, el tema en general, para concluirlo, es que Gabriel García Márquez ve a la institución católica y a Dios como dos cosas totalmente distintas, si bien una está supuesta a predicar sobre la otra. Entonces, lo que quiero decir es que Gabriel García Márquez quiere dejar en claro en muchas de sus obras, aquí nada más dejamos 3 ejemplos, pero en muchas de sus obras él deja en claro que la institución católica, la Iglesia Católica, es una institución que está sometida a males propios del hombre, a males propios de su naturaleza pecaminosa que tenemos desde el principio de los tiempos. Así que bueno, esa es una interpretación personal, ya tú lo interpretas como quieras. Traté de ser lo más objetivo posible. Traté de no dar mi punto de vista más sin interpretación de lo que puede ser. O sea, no di mi opinión, sino mi interpretación de cómo veo este asunto. La verdad que me pareció interesante reseñar esto, así que te pido que dejes tu like o tu me gusta, que lo compartas con más gente, que comentes algo lindo sobre este video. Así que bueno, sin nada más que decir, dale like, comenta, suscríbete, activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Y bueno, nos vemos, compitas.